Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Vamos a estar dándole lectura, mis amados Ajin, a la Parashá Bot, conforme al Midrash Tanjuma. Bo Simán 1, y Yuhei Bajei dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Miraín, tinieblas que cualquiera pueda palparlas. Shemot 10:21. Mis amados ajín, la escritura dice en otra parte, en referencia a este verso, envió tinieblas y hubo oscuridad, pero ellos no fueron rebeldes a su palabra. Tehilín 105, verso 28. La oscuridad que el Kadosh, bendito sea, esparció sobre Misraín era sumamente espesa, mis amados ajín. ¿Por qué era demasiado espesa? Bueno, porque no se sometieron a la autoridad de la palabra del Kadosh, bendito sea él. El Kadosh, bendito sea. Les dijo a los malajín guardianes de Midraín, merecían ser heridos por las tinieblas. Y todos estuvieron de acuerdo a la vez porque no se rebelaron contra su palabra. Envió tinieblas y hubo oscuridad. Esto implica, mis amados ajín, que la oscuridad tenía una sustancia propia. ¿A qué se puede comparar esto, mis amados? Bueno, se puede comparar a un rey cuyo esclavo se ha rebelado contra él. Le dijo a uno de sus ayudantes, ve y dale 50 latigazos. Cuando esa persona azotó al esclavo, sin embargo, le administró 100 latigazos, añadiendo 50 por su propia cuenta. De manera similar, mis amados ajín, cuando el Kadosh, bendito sea su nombre, envió la oscuridad sobre Misraín, la oscuridad agregó algo propio. Por lo tanto, envió oscuridad y hubo oscuridad. Doble oscuridad. Vos, Simán 2, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. Shemot 10:21. ¿Dónde vino la oscuridad? Bueno, Raya Judá y Ra Nehemías discutieron esta cuestión. Raya Judá sostuvo que descendió de la oscuridad de las regiones superiores, como se dice, hizo de la oscuridad su escondite, su pabellón a su alrededor. Tehilín 18:12. Mientras que Raj Nehemías argumentó que ascendió de la oscuridad del inframundo, como se dice, una tierra de densa oscuridad, como la oscuridad misma, una tierra de sombra de muerte, sin ningún orden, y donde la luz es como la oscuridad. Job 10:22. El raya Joshua, hijo de Leví, declaró, se nos informa por 3 versos que el hombre debe hacer que su aprendizaje sea escuchado por otros en el momento de su muerte. ¿Dónde aprendemos esto? Bueno, está escrito, mis amados ajín, para hacerles saber la certeza de las palabras de muerte, para que puedas traer palabras de Emet a quienes te envían. Proverbios 22:21. De manera similar, mis amados ajín, el Melech Lomo declaró, el fin del asunto, todo ha sido oído, teme a Elohim, Eclesiastés 12:13. Y por el verso sombra de muerte y sin orden en Job 10:22, cuando un hombre está a punto de entrar en la sombra de la muerte, debe de sistematizar sus estudios, porque está dicho, la sombra de la muerte, sin ningún orden, Ratanjumá, hijo de Abba, sostuvo. Cuando un hombre está a punto de morir, los ángeles ministradores proclaman, Dad Kabot Aladón. De ahí una tierra de densa oscuridad como la oscuridad misma. Job 10:22. Hay de la casa cuyas ventanas se abren hacia la oscuridad, como está dicho, y donde la luz es como la oscuridad.
Aquí cuando dice hay de la casa cuyas ventanas se abren hacia la oscuridad, es su cuerpo, su alma. Las ventanas son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nuestras fosas nasales. Porque la luz misma proviene de la oscuridad, por eso dice, así dice el Adón Elohim, el día que descendió al inframundo. Hice que el abismo se enlutara y se cubriera por él, y detuve sus ríos y las grandes aguas se detuvieron. Y Ezequiel 31:15. Raya Judá, hijo de Rabí, afirmó, ¿con qué se cubren los malvados en el inframundo? Con oscuridad. En Ezequías, hijo de Judá, explicó por qué era así. ¿Con qué se cubre una tina de barro? Con una tapa que está hecha de la misma sustancia. Y así como una tina de barro se cubre con una tapa de barro, los malvados cuyas obras están en la oscuridad, Yesayahu 29:15, son cubiertos por el Kadosh bendito sea, con el abismo que es oscuridad. Como está dicho, y la oscuridad está sobre la faz del abismo. Bereshí 1:2. Esto se refiere, mis amados ajín, al inframundo. Por lo tanto, la oscuridad que vino sobre los egipcios o los Mirayín ascendió desde el inframundo. Incluso la oscuridad que se puede sentir en Shemot 10:21. ¿Qué tan espesa era esta oscuridad, mis amados? Bueno, nuestros jajamín afirman que era tan espesa como un dinar. Como está dicho, incluso la oscuridad que se puede sentir. Bo Simán 3. Y Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Miraín durante 3 días. Shemot 10:22. Mis amados ají, nuestros jajamín sostuvieron que hubo 7 días de oscuridad. Durante los primeros 3 días, una persona que estaba sentada podía ponerse de pie si quería hacerlo. Y también una persona que estaba de pie podía sentarse. Durante los últimos 3 días, los que estaban sentados no podían ponerse de pie. Los que estaban de pie no podían sentarse. Y los que estaban reclinados no podían levantarse. ¿De dónde sabemos esto? Bueno, lo sabemos del hecho de que se dice, y no se vieron durante 3 días. Por lo tanto, Misajín, durante 3 días no pudieron cambiar de posición y durante 3 días no pudieron levantarse de sus lugares. ¿Cómo fue el séptimo día? Bueno, y allí estaba la nube y la oscuridad, pero le dio luz. Shemot 14:20. Esta luz, mis amados Sajín, se parecía a la luz que se experimentaba en el mar. De manera similar, en Misraín la nube dio luz a los israelitas, pero oscuridad a los egipcios. Como está escrito, ¿no vieron todos los hijos de Israel tenían luz? Esto implica que todo estaba iluminado y revelado a los israelitas. Todos los utensilios de plata y oro, las prendas de vestir y los objetos de valor de Misraín, incluso las cosas que estaban en sus cajas, barriles y cofres de tesoro, eran visibles para ellos. Y todo lo que los israelitas les pedían, se los entregaban voluntariamente, porque los israelitas les decían, mira, en ese lugar tienes tal utensilio. Por lo tanto, y había una densa oscuridad. Bo Simán 4. Nuestros jajamín de bendita memoria dijeron, el Kadosh bendito sea siguió las tácticas militares empleadas por los reyes cuando los infligieron las plagas. Cuando el pueblo de una provincia se rebela, un rey humano envía sus legiones para rodearlo. Primero represa su suministro de agua. Si el pueblo se arrepiente, bien, pero si no, ordena que se dirijan ruidos
atronadores contra ellos. Si están arrepentidos, bien, pero si no, ordena que se les disparen flechas. Si se arrepienten de sus acciones, bien, pero si no, envía bárbaros contra ellos. Si se retractan, bien, pero si no, ordena que se tomen otras represalias contra ellos. Si están arrepentidos, bien, pero si no, ordena que se les arroje nata. Si están arrepentidos, bien, pero si no, les lanza piedras con catapultas. Si se arrepienten, bien, pero si no, vuelve a una gran población contra ellos. Si se retractan, bien, pero si no, los encarcela. Si se arrepienten, bien, pero si no, destruye a sus líderes. El Kadosh bendito sea atacó a Misraín con las tácticas empleadas por un rey. Lo primero que hizo fue cortarles el suministro de agua, como se dice, y convirtió sus ríos en sangre. No se arrepintieron y por eso trajo ruidos tumultuosos sobre ellos. Estas eran las ranas. Rayosep, hijo de Janina, dijo: su croar era difícil de soportar que el estrago que causaban. Aún así, no se arrepintieron y entonces les disparó flechas. Estos eran los mosquitos, como se dice, y habían mosquitos sobre el hombre y sobre la bestia. Shemó 8:13. Penetran en los cuerpos de los egipcios como lanzas. Sin embargo, no se arrepintieron y entonces envió bárbaros contra ellos. Entonces eran los enjambres, como se dice, y vinieron enjambres de bestias terribles. Pero ellos no se arrepintieron y por eso él tomó otras represalias contra ellos. Trajo la peste y murió todo el ganado de Misraín. Sin embargo, no se arrepintieron. Y por eso él derramó nata sobre ellos. Estos eran los forunclos, como se dice, y un forunclo que brotó con úlceras en el hombre y en la bestia. Pero ellos no se arrepintieron. Y por eso él catapultó proyectiles sobre ellos. Esto fue el granizo. Pero incluso entonces no se arrepintieron y por eso él insistió a una gran población contra ellos, es decir, las langostas. Aún así no se enmendaron y por eso él los encarceló. Esto fue la oscuridad, como se dice, y hubo una densa oscuridad. Cuando se negaron a arrepentirse, él mató a sus hombres importantes, como está dicho. El Adón hirió a todos los primogénitos. El Kadosh, bendito sea, hizo recaer sobre los israelitas todas las cargas que los egipcios imponían a los israelitas. Como obligaban a los israelitas a sacarles agua, él convirtió su agua en sangre. Conspiraron para que llevaran cargas y él envió contra ellos las ranas para que devoraran lo que habían cargado. Conspiraron para obligarlos a trabajar la tierra y los mosquitos invadieron la tierra. Decidieron obligarlos a servir de tutores a sus hijos y él envió contra ellos manadas de leones, lobos, leopardos, osos y águilas. Cuando un egipcio que tenía 5 hijos ordenaba a un israelita que los llevara al mercado, aparecía un león y capturaba a uno de ellos, un lobo, a otro un leopardo, un oso y un águila. Capturaban a uno o más. Cuando regresaba solo a la casa del egipcio, le preguntaba: ¿dónde están mis hijos? Te diré lo que sucedió. Respondía: un león vino y se llevó a uno, un lobo a otro y un leopardo, un oso se cazaron cada uno a su presa. Obligaron a los israelitas a apartar sus rebaños y por eso envió la peste contra ellos, como está dicho. He aquí la mano del Adón estaba sobre tu ganado, Shemó 9:3. Obligaron a los israelitas a mantener calientes las cosas calentadas
y por eso los afligió con llagas. Conspiraron para matarlos a pedradas, y por eso envió granizo sobre ellos. Planearon hacer de los israelitas sus jardineros, y por eso trajo contra ellos langostas, que consumieron sus árboles y comieron toda la hierba y los frutos de la tierra. Conspiraron para encarcelarlos, y por eso trajo oscuridad sobre ellos. Planearon matar a los israelitas, y por eso hirió a todos sus primogénitos. Querían ahogarlos en agua, y por eso derrocó al Paro y a su ejército en el mar Rojo. Tehilín 136, verso 15. Todas las plagas que el Adón trajo contra los egipcios en Misraín, él las traerá contra Edón, que es Roma. Como está dicho, cuando llegue la noticia a Misraín, se dolerán en gran manera por la noticia de Tiro. Yesayahu 23:5. Ra Eleazar dijo: cada vez que la escritura emplea la ortografía completa de la palabra Tiro, se refiere a Misraín, pero cuando la palabra Tiro, es decir, sin la va, se escribe defectuosamente, se refiere a Edón, que es Roma, que también oprimía a Israel. Los castigos visitados sobre la primera nación también serán infligidos sobre Edón. En el caso de Misraín, lo hirió con sangre, y con referencia a Edón se dice: daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Joel 3:3. En Misraín las voces de las ranas eran ásperas, mientras que en Edón, escuchad un estruendo de la ciudad. Escuchad viene del templo. Yesayahu 66:6. Ahí está el 666. Los mosquitos vinieron sobre Misraín y hirió el polvo de la tierra. Y en Edón y sus arroyos se convertirán en pez, y su polvo en azufre. Yesayahu 34:9. En Misraín hubo enjambres, y en Edón el pelícano y el abetoro lo poseerán, y la lechuza y el cuervo morarán en ella. Raaba, el hijo de Cahaná, dijo: la oscuridad y la densa oscuridad fueron usadas como agentes divinos en Misraín, pero el vacío y el desolado nunca fueron y nunca serán usados. ¿Cuándo serán usados? Contra una gran ciudad en Capadocia, como está dicho: y él extenderá sobre ella la línea de confusión y la plomada del vacío. Los rabinos dijeron: como las naciones del mundo no aceptaron la Torá, esta les fue entregada mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. Como está escrito: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Isaías 62. Sin embargo, en referencia a Israel está escrito: sobre ti se levantará el Adón, y sobre ti será vista su cabot. Hubo pestilencia en Misraín, y acerca de Edom dice: juzgaré contra él con pestilencia y con sangre. Yehezkel 38:22. En Misraín se infligieron las llagas, y en Edom la carne de ellos se consumirá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y se les deshará la lengua en la boca. Zacariyahu 14:12. En Misraín hubo granizo, y sobre Edom una lluvia torrencial y grandes piedras de granizo. Ezequiel 38:22. Las langostas afligieron a Misraín, y en el caso de Edón, hijo de hombre, habla a las aves de toda especie y a todo animal del campo. Reuníos. Ezequiel 39:17. Las tinieblas cayeron sobre Misraín, y con respecto a Edón, extenderá sobre él cordón de confusión y plomada de vacío. Yesayahu 34:11.
En Misraín hirió sus primogénitos y en Edom, allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, Ezequiel 32:30. Rameir dijo, y los bueyes salvajes descendieron con ellos, y Esayahu 34:7. Implica, mis amados ajín, que sus ídolos fueron arrojados con ellos. En Misraín, él exigió retribución de sus ídolos y también los castigó en Edom. Destruyó a su ángel guardián y después de eso los destruyó, como está dicho. Y sucederá en ese día que el Adón castigará al ejército del alto cielo en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Mequiltá del rabino Yismael. Simán 5 dice, y habló Yuhei Bajei a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraín, diciendo, Shemó 12:1. ¿No es cierto que solo habló a Moshe? ¿Por qué entonces dice la escritura a Moshe y a Aarón? Bueno, pues para indicar que así como Moshe fue incluido en la revelación, también lo fue a Aarón. ¿Dónde aprendemos que no habló a Aarón? Bueno, del verso, y aconteció el día que Yuhei Bajei habló a Moshe en la tierra de Misraín, Shemó 6:28, es decir, a Moshe y no a Aarón. De manera similar, en el verso anterior habló a Moshe, pero no a Aarón. ¿Por qué no habló a Aarón? Para realzar el honor de Moshe. Sin embargo, si es así, si así fuera, ¿no se disminuiría el honor de Aarón? No, porque eran iguales. Se encuentra que siempre que se mencionan dos cosas juntas tienen la misma importancia. En ese día se terminaron los cielos y la tierra, Bereshit 2:1, y son iguales, ¿se da cuenta? Honra a tu padre y a tu madre, una hija, Shemó 20:12. Y serán iguales, Yahoshua hijo de Nun y Caleb hijo de Jefuné, Números 14:38. Y fueron iguales. De manera similar, Misajín, Moshe y Aarón fueron iguales en la tierra de Misraín. Se refiere al territorio fuera de la capital de Misraín. Se puede ver que la Shejinah no aparece en la ciudad capital de Misraín, pues está escrito. Y Moshe le respondió, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mi mano. Recuerden que la Shekinah era en Moshe. Shemó 9:29. ¿Por qué era necesario especificar toda la tierra de Misraín? Bueno, porque todo Misraín estaba lleno de ídolos. ¿A qué le suena eso hoy en día? ¿Dónde está la idolatría? Por eso está escrito en la tierra de Misraín y no simplemente en Misraín. ¿Por qué la Shejinah apareció en la tierra de Misraín? Para enseñarnos, mis amados ajín, que antes de la elección de la tierra de Israel, todas las tierras merecían la revelación del Kadosh, bendito sea él. Pero que después de que la tierra de Israel fue elegida, todas las demás tierras fueron descalificadas. De manera similar, antes de que Jerusalén fuera elegida, todo el territorio de Israel merecía la revelación de la palabra divina. Pero después de que Jerusalén fue elegida, la palabra divina abandonó el resto de la tierra. Asimismo, mis amados ajín, antes de que el templo fuera designado, la ciudad de Jerusalén era considerada adecuada para las palabras de la Shejinah. Pero después del establecimiento del templo, se separó del resto de Jerusalén, como está escrito, porque el Adón ha elegido a Sión, la ha querido para su morada. Tejilín 132, verso 13. Y también dice, ese es mi lugar de descanso para siempre, aquí habitaré, porque lo he deseado. Antes, mis amados ajín, de la elección de Aarón, todo israelita merecía el sacerdocio, como está dicho. Pacto eterno de sal, números 18-19. Pero después de que él fue elegido, los demás israelitas fueron considerados no aptos para el sacerdocio. Como está dicho, y será para él
singular, y para su descendencia después de él, pacto de sacerdocio perpetuo. Antes de que David Jamele fuera elegido, todos los israelitas eran elegibles para el reinado. Pero después de la elección de David Jamele, todos los israelitas perdieron el derecho al reinado. Como está dicho, no tenéis nada que ver con nosotros para edificar una casa a nuestro Elohim, sino que nosotros mismos la edificaremos al Adón, Elohim de Israel. Esdras 4:3. ¿Por qué habló a los profetas fuera de la tierra de Israel? Bueno, por el mérito de los patriarcas, como se afirma. Se oye una voz en Ramá, Jeremías 31:15. Y después está escrito, así dice el Adón, reprime tu voz del llanto, incluso fuera de la tierra. Sin embargo, él habló a los profetas solo en lugares que eran ritualmente limpios, como en el caso de Daniel. Estaba junto al gran río, que es el Tigris, Daniel 10:4. Y también estaba junto al arroyo, Ulai. Está en Ezequiel, está en Ibí 8:3. Ezequiel le dijo, estaba entre los cautivos junto al río Quebar. Ezequiel 1:1. Este era el Tigris. Cuando le habló, le habló fuera de la tierra, solo después de haberle hablado previamente en la tierra, como está dicho, levántate, sal a la llanura, y allí hablaré contigo. Bo Simán 6. Este mes será para vosotros, Shemot 12:1. Ra Ismael dijo, le mostró la luna durante la noche y dijo, así examinarás la luna nueva. Esta será la ley para las generaciones futuras. Enseñales el tiempo de la luna nueva. Él les dijo, hasta ahora intercalé el año, añadiendo un mes adicional en los años bisiestos. Pero ahora os dejo esta responsabilidad a vosotros. De ahora en adelante contaréis los días y designaréis el tiempo para la aparición de la luna nueva. Este mes, este Nisan, y no hay otro, es decir, no hay un segundo Nisan intercalado para ser como el primer mes. Con respecto a Tisri está escrito, y la fiesta de la cosecha, Sukkot, al cambio de año, el equinoccio de otoño, Shemot 34:22. Esto nos enseña, mis amados ajín, que el mes en el que ocurre la Moed, llamada la Moed de la cosecha, al cambio de año, es el mes en el que el año realmente cambia. Sin embargo, Tisri es llamado el séptimo mes, solo porque viene 7 meses después de Nisan. Este mes se refiere a Nisan. Una pista de esto es el hecho de que es el único mes del que se habla como el primer mes. Como dice la escritura, en el primer mes, que es el mes de Nisan. Esther 3:17. Primero para los meses y primero para las Moadín, ya que Pesaj está escrito primero. La Moed de Pesaj, la Moed de Shavuot, la Moed de Sukkot. Bo Simán 7. Y aconteció que a la mitad de la noche el Adón hirió a todo primogénito en la tierra de Misraín. Shemot 12:29. Aquí Misajín, el creador de la noche, dividió la noche con precisión. El Adón hirió a todo primogénito. Fue el Adón mismo quien hirió al primogénito, ponga atención, y no su emisario Moshe. De hecho, Misajín, aunque un hombre estuviera en otro lugar y su primogénito estuviera en Misraín, murió. ¿Cómo sabemos que los primogénitos de los Hutitas, Futitas y Luditas también fueron asesinados? Está dicho, e hirió a todo primogénito en Misraín, las primicias de su vigor
en las tiendas de Can. Salmo 78:51. Solo el primogénito de Paró permaneció con vida en cumplimiento del verso. Sin embargo, fue para esto que te levanté. Shemó 9:16. Y Baal-Zephón era el único ídolo que quedaba para extraviarlos en cumplimiento del verso. Él multiplica las naciones y las destruye. Job 12:23. Hasta los primogénitos de los cautivos. Shemó 12:29. ¿Por qué fueron castigados los primogénitos de los cautivos? Bueno, porque se habían regocijado en los decretos promulgados contra Israel. Por eso está escrito, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Proverbio 17:5. ¿Por qué cree que lo que le pasó a Job? Es porque él fue un consejero de Paró. También le quitó toda su familia y luego le dio otra nueva, porque hizo Teshuvah. Hizo Tashuhei, regresó a la Hei espiritual, al Boré Olam. Misají no debe ser de la opinión de que solo los cautivos realizaron de esa manera, porque los esclavos y las siervas hicieron lo mismo. Como está dicho, incluso hasta el primogénito de las siervas que está detrás del molino. Shemó 11:5. Es decir, Misajín, incluso aquellos que estaban legalmente vinculados a los molineros. Incluso su ganado primogénito fue destruido para que el pueblo no afirmara. Nuestras deidades son poderosas y es por eso que el castigo se impuso sobre ellos y no sobre nosotros. Y Paró se levantó de noche. Shemó 12:30. Quizás se levantó a la hora tercera, 9 a.m., la hora a la que los reyes suelen levantarse. Por lo tanto, Misajín, la escritura dice específicamente de noche. Quizás fue despertado por los príncipes y las princesas, y por lo tanto el verso dice que se levantó para informarnos que fue a la puerta de las habitaciones de los sirvientes y los despertó. Fue con ellos gritando: ¿dónde descansan Moshe y Aharón? Andaba preguntando, como está dicho, y llamó a Moshe y Aharón de noche, y dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Ponga atención a lo que Moshe respondió. El Kadosh bendito sea él, nos dijo: y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Somos ladrones para que nos escabullemos al amparo de la noche? No, partiremos con orgullo a la vista de los egipcios, porque se le acercaron a Paró y sus siervos diciendo: vete. Bueno, la voz que Paró le dijo: apártate de mí, no veas más mi rostro. Moshe insistió: pero no nos iremos hasta que todos estos siervos desciendan a mí, para escoltarnos fuera de este lugar. Este verso indica, Misajín, que Moshe rindió homenaje a la realeza, ya que no le dijo: tú y todos tus siervos. De hecho, el Kadosh bendito sea había ordenado previamente a Moshe y a Aarón que fueran respetuosos con la realeza. Como está dicho, y habló el Adón a Moshe y a Aarón, y les dio un mandato para los hijos de Israel, y para Paró, rey de Misraín. José fue respetuoso con la realeza cuando dijo: no está en mí. Elohim dará a Paró una respuesta de Shalom. Aquí un ticún, cuando dijo Joseph, fue respetuoso con la realeza cuando dijo: no está en mí. Elohim dará a Paró una respuesta de Shalom. Bereshit 41:6. Jacob fue respetuoso con la realeza y se fortaleció Israel y se sentó sobre la cama. Eliyahu rindió homenaje a la realeza, como está dicho, y la mano del Adón estuvo sobre Eliyahu. Primera de Reyes 18, verso 46.
Ananías, Misael y Azarías también fueron respetuosos con la realeza, y lo mismo hizo Daniel. Tomen agüita. Aleluya, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nishya b'imaro v'shin. Cuando dice, id a servir al Adón, pero ¿quiénes son los que han de ir? Shemó 10:8. Preguntó, y tú respondiste, iremos con nuestros niños y con nuestros viejos. Por tanto, yo os digo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Respondisteis, también nuestros ganados irán con nosotros, no quedará ni una pezuña. Tomad pues vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, y marchaos. Ojalá os hubierais ido ya. Luego añadisteis, también debes entregar en nuestras manos los sacrificios y los holocaustos. Tomad lo que queráis y marchaos, y bendecidme también a mí, dijo Paró. Simán 8, y el pueblo tomó su masa antes que leudase sobre sus hombros. Shemó 12:34. Esto indica, Misajín, que la masa más bien no tuvo tiempo suficiente para leudar. De manera similar, en relación con los días mesiánicos, dice, ¿quién deja de amasar la masa hasta que se leude? Oseas 7:4. Sus artesas de amasar, mishjarotán, aluden a los sobrantes de pan sin levadura y hierbas amargas. Puedes interpretarlo así, pero tal vez no se refiere a los restos del pan sin levadura y a las hierbas amargas, sino a los restos de los sacrificios de la pesa. Sin embargo, puesto que la escritura dice del sacrificio de Pesaj, y no dejaráis de él nada para la mañana, Shemó 12:10. No podría referirse a los sobrantes de los sacrificios pascuales sobre sus hombros. No tenían bestias de carga para llevar los restos de los panes sin levadura y las hierbas amargas. Claro que sí tenían. Después de todo está escrito, y también subió con ellos una multitud mixta, y ovejas, vacas y muchísimo ganado. Lo hicieron porque apreciaban profundamente sus obligaciones religiosas. Y así está escrito, sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. ¿Por qué pidieron vestidos? Para demostrar que la ropa era para ellos más preciosa que la plata o el oro. Y el Adón hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Tan pronto como dijeron, préstame, se lo dieron. Y despojaron a los egipcios. Incluso los ídolos de plata y oro los fundieron y los convirtieron a su estado original. Se llevaron todo consigo. Sin embargo, el botín, el mar fue mayor. Aquí el botín en el mar fue mayor incluso que el botín de Misraín. Como está dicho, y te multiplicaste y creciste, llegaste a ser muy hermosa. Ezequiel 16:7. Simán 9. Los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot. Shemó 12:37. La distancia de Ramsés a Sucot es de 40 parsagás, aproximadamente 43 millas. Sin embargo, la voz de Moshe pudo ser oída en Sucot. No te sorprendas por esto.
porque incluso el polvo que Moshe arrojó al aire se elevó durante 40 días, como está dicho, y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Misraim. Shemot 9:9. Si el polvo pudo extenderse por todo Misraim, que tarda 40 días en atravesar, ¿cuánto más probable es que su voz pudiera atravesar 40 parsagás? Akiva dijo, su cosa se refiere a las nubes, como está dicho, porque sobre toda la Cabot habrá un dosel, una sucat. Una sucat. Esayahu 4:5. Asimismo, en el futuro, y habrá un dosel, sucat, para una sombra durante el día. Además de los niños, Shemot 12:37, es decir, además de los pequeños y las mujeres, y cocieron tortas. En realidad no lograron cocer tortas. La palabra torta se refiere a una torta cocida sobre carbón. Como está dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta y traérmela. Primera de Reyes 17:13. Un milagro asombroso se realizó para ellos por medio de las tortas. Las comieron 2 veces al día durante 30 días hasta que descendió para ellos el maná. Tampoco se había preparado ningún alimento. Shemot 12:39. Esto era para demostrar el valor de Israel, ya que no se quejaron y dijeron, ¿cómo podemos cruzar el desierto y el mar si no tenemos provisiones? Esto nos enseña, mis amados ajín, que confiaron en el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente. Con respecto a ello, se dice expresamente en las Escrituras posmosaica, ve y clama a los oídos de Jerusalén. Jeremías 2:2. ¿Cuál fue su recompensa por su fidelidad? Israel es la porción Kadosh del Adón. Ahora bien, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Misraim fue de 430 años. Shemot 12:40. Sin embargo, está escrito, y les servirán y les oprimirán 400 años. Bereshit 15:13. Puesto que estos dos versos son obviamente contradictorios, ¿cómo pueden conciliarse? El primer decreto fue emitido antes del nacimiento de Isaac, pero después del nacimiento de Isaac, el Kadosh bendito sea, reconsideró el asunto. Como está dicho, tu descendencia será extranjera y les oprimirán 400 años. Abraham, Abraham reflexionó sobre este tema en el momento del decreto. Está escrito, y les oprimirán 400 años. Pero también está escrito, en la cuarta generación volverán acá. ¿Cómo pueden conciliarse estos versos, mis amados ajín? Bueno, estos versos sugieren que si se arrepienten, los redimiré después de 4 generaciones, pero si no, después de 400 años, lo que llegue primero. Y sucedió que al cabo de 430 años, Shemot 12:41, al cabo de ese tiempo no los detuvo ni un abrir y cerrar de ojos. Fue el día 15 de Nisan. Él promulgó el decreto y habló a Abraham, nuestro avino, en el momento de hacer el pacto entre las partes, ¿se acuerdan? Fue el día 15 de Nisan que los malajín ministradores vinieron a informarle acerca del nacimiento de Isaac. Fue el día 15 de Nisan que nació Isaac. Al siguiente año, ¿recuerdan? En Pesach. Fue el día 15 de Nisan que fueron redimidos de Misraim. Pesach. Es el día 15 de Nisan que serán redimidos de la servidumbre a los reinos. Pesach.
El mismo día fue designado para todos estos eventos. Era una noche de velar por el Adón para sacarlos de la tierra de Misraim. Shemot 12:42. Esta es también la noche en la que serán redimidos. Sostuvo Yahoshua, Raj Eliezer, sostuvo, sin embargo, en el futuro serán redimidos en Tisri, como se afirma. Tocad la trompeta en la luna nueva. Yom Teruah. Tehilín 81, verso 4. Era una noche, Shemot 12:42. Era la noche sobre la cual el Kadosh bendito sea, había dicho Abraham Avinu. En esa noche redimiré a tus hijos, velando por el Adón, por todos los hijos de Israel. Shemot 12:42. Es decir, mis amados ajín, todos los israelitas deben estar vigilantes en esa noche. Usted y yo. Bo Simán 10. Bo Simán 10. Y el Adón dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la pesa. Shemot 12:43. Mis amados ajín, hay capítulos de la Torá en los que se hace una declaración general al principio del capítulo y una declaración particular al final. Y seréis para mí un reino de Cuanín. Shemot 19:6. Es una declaración, misajín particular, mientras que el verso, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, es una declaración general. Esta es la Torá, número 19:2. Es una declaración general, mientras que el verso que te traigan una vaca a la hazaña es una declaración particular. Esta es la ordenanza de la pesa. Shemot 12:43. Es una declaración general, mientras que ningún extraño comerá de ella. Es una declaración particular. No se confunda. Siempre que una declaración general es seguida por una particular, la declaración general no incluye más de lo que está contenido en la particular. Esta es la ordenanza de la Pesaj. Este pasaje trata de la pesa en Misraín. ¿Cómo entonces sabemos acerca de la pesa en generaciones posteriores? Bueno, la escritura nos informa de esto en el verso, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas, la celebraréis. Eso está en Números 9:3. Ningún extraño comerá de ella. Shemot 12:43. Alude también a un judío renegado y a un gentil. Todo siervo de hombre que se compra por dinero. El verso dice, todo siervo de hombre. ¿Significa esto que el siervo de una mujer o de un niño está excluido? Bueno, la escritura dice que se compra por dinero, lo que implica todo siervo que fue comprado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, sea quien sea su dueño. El extranjero se refiere a un extranjero que no es idólatra, ponga atención, pero que comete otros actos prohibidos. El jornalero alude a alguien que sirve a los ídolos. Por lo tanto, así como las palabras extranjero y jornalero, etcétera, mencionadas en el capítulo sobre el cordero de pesa, descalifican a un hombre incircunciso para comer el cordero de pesa. Así también la frase extranjero y jornalero, utilizadas con referencia a la terumaj, nos enseña que un hombre incircunciso está descalificado para comer la terumaj, la parte de la cosecha del sacerdote. En una casa se comerá. Aquí, misajín, sin embargo, está escrito en otro lugar, en las casas en que lo comerán. De este verso aprendemos que el cordero de Pesaj puede ser comido en dos lugares. ¿Cómo debo interpretar la frase en una casa?
Bueno, puede interpretarse como que puede ser comido por un grupo de personas. ¿Cómo sucede entonces que uno puede comer el cordero de pesa en dos lugares? Bueno, por ejemplo, si los hombres están sentados dentro de una casa, cuando una viga se parte sobre sus cabezas, se ven obligados a salir a comerlo. Y si están afuera, cuando comienza a llover, se ven obligados a entrar. Por lo tanto, pueden comerlo en dos lugares. Si esto es así, ¿qué significa? No sacarás nada de la carne fuera de la casa. Bueno, esto significa que no puedes sacarlo del grupo. No llevarás de la carne, se refiere a la carne que está fuera del hueso y no a la que está dentro del hueso, es decir, la médula. Ni quebraréis hueso suyo. Indica que no quebraréis el hueso del sacrificio de Pesaj. Pero eso no se aplica a los huesos de cualquier otro sacrificio de menor kedusha. No es una transgresión del mandamiento, no quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo celebrará. ¿Por qué se dice esto? Ya que la escritura dice, sacad y tomad corderos según vuestras familias. Shemot 12:21. Podría pensarse que el cordero de pesa puede ser llevado al templo solo por un grupo familiar. Sin embargo, este verso nos informa que la ofrenda de pesa de las generaciones posteriores puede ser llevada por grupos mixtos. Y cuando un extranjero resida contigo y quiera celebrar la pesa al Adón, significa, ¿qué significa esto? Que un extranjero se convierte, debe ofrecer un sacrificio de pesa en la primera oportunidad. Bueno, sí, porque la escritura dice, y será como un nacido en la tierra. Por lo tanto, así como un nacido en la tierra ofrece su sacrificio el día 14, también así el prosélito debe hacerlo el día 14. Pero si se convierte entre las dos pesas, debe ofrecer el sacrificio de la segunda pesa. Que todos sus varones sean circuncidados. Ponga atención ahí. Y entonces que se acerque y la celebre. Punto. Shulchan Aruch. Esto se refiere a la circuncisión de los varones libres y a la circuncisión de los esclavos, cuya ausencia le impide ofrecer el sacrificio de pesa. Si uno desea realizar los dos ritos, el mandamiento de la circuncisión y el mandamiento del cordero de pesa, ¿cuál tiene prioridad? En primer lugar, se dice que todos sus varones sean circuncidados. Y a continuación se dice, y que se acerque y lo cumpla. Una misma ley, una misma Torah, será para el nacido en casa. Este verso declara que el nacido en casa y el converso son iguales con respecto a todos los mismos inscritos en la Torah. Lo siento por ustedes, mis amigos anti-Torah. Simán 11. Parashá Bo. Midrash Tanjuma. Con ustedes Elaj Yohanan. Conságrame todo primogénito. Shemot 13:2. Este verso ilustra una de las 13 reglas por las que se interpreta la Torá. Una declaración general requiere una declaración particular para su interpretación. Conságrame todo primogénito es la declaración general que incluye tanto a los varones como a las mujeres. ¿Significa esto, sin embargo, que todos los primogénitos, ya sean varones o mujeres, deben de ser considerados como primogénitos? No, porque la escritura añade, santificarás a los primogénitos machos que nazcan de tus vacas y de tus ovejas, de Barín 15:19.
especificando así a los varones y no a las hembras. Puede ser posible mantener sobre la base de este verso que un feto extraído por una operación cesárea también debe de ser considerado primogénito. Por lo tanto, la escritura dice, todo lo que abre matriz es mío. Ponga atención, no todo lo que sea por cesárea. Shemot 34:19, es decir, un macho que abre la matriz a través del nacimiento natural, tanto de hombres como de bestias. Los primogénitos de los seres humanos son comparados con los primogénitos de los animales. Así como el nacimiento prematuro de un animal libera al que nace después de él, de la Torá, de los primogénitos, así también el primogénito humano, después de un aborto, queda liberado de la Torá de los primogénitos. Los levitas no están incluidos en este mandamiento porque no están sujetos a la Torá de los primogénitos, ya sea de los hombres o de los animales. Un ser humano primogénito debe de ser redimido a los 30 días de edad. Si sobrevive menos de esto, se considera un niño prematuro y está exento de esta regulación. El animal primogénito debe de ser redimido al 8º día. Si sobrevive menos de esto, se considera un nacimiento prematuro. Con referencia a un ser humano, está escrito, y su dinero de rescate desde un mes de edad lo redimirás. Números 18-16. Mientras que con respecto a los animales está escrito, pero desde el 8º día en adelante puede ser aceptado. Vaikra 22-27. Es decir, Misajín, después de que uno pueda llevarlo al templo, ya que está dicho, y allí llevaréis vuestro holocausto. Devarim 12:6. En el caso del primogénito de tu rebaño y manadas, la escritura dice, redimirás. Esto implica que uno puede redimir la ofrenda del Cohen cuando lo desee. Pero si es así es, ¿por qué dice la escritura, lo santificarás al Adón? Bueno, para que recibas una recompensa por hacerlo. Pero incluso si no lo santificaras, está consagrado. Sin embargo, el Adón o al Adón, ya que como dice la escritura, es mío. ¿Por qué entonces decreta la escritura, lo santificarás? Bueno, pues es para que recibas una recompensa por hacerlo voluntariamente. De manera similar, aunque la escritura dice, y los Cuanín encenderán leña en él todas las mañanas. Vaikra 6:5. Está escrito, y el Líbano no es suficiente combustible. Y Esaías 40:16. Esto fue dicho para que uno pudiera recibir una recompensa por hacerlo. De manera similar dice, un cordero ofrecerás por la mañana. Números 28:4. Aunque ya se ha dicho, ni sus animales serán suficientes para los holocaustos. Y Esaías 40:16. Esto indica, Misajín, que puedes recibir una recompensa por su observancia. Que me hagan un santuario y yo habite entre ellos. Shemot 25:8. Ponga atención aquí, aquí puede explicarse de una manera similar. ¿No ha sido escrito ya? No lleno yo los cielos y la tierra, dice el Adón en Jeremías 23:24. Este mandamiento, Misajín, fue impuesto sobre ustedes para que recibieran una recompensa por construir un santuario. Moshe dijo al pueblo, acordaos de este día. Y nosotros la pregunta sería, ¿cómo hemos construido un santuario? Pues es por limpieza de conciencia y cuerpo, para que habite el alma con la Shejinah. Shemot 13:3 dice, la escritura dice en otro lugar, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Misraim, todos los días de tu vida. Así que toca a usted y a mí. Devarim 16:3.
¿Significa esto que debían recordarlo solo durante el día y no durante la noche? Bueno, Ben Soma interpretó el verso para que te acuerdes del día en que saliste. Todos los días de tu vida, en el sentido de que los días de tu vida se refieren al día, mientras que todos los días de tu vida aluden a la noche. No se comerá pan leudado. Shemot 13:3. Imagina hacer que otro coma pan sin levadura es como comerlo uno mismo. No se comerá pan leudado, ni él, ni su valor monetario está prohibido beneficiarse de él. Este día saldrás. Rayo C, el Galileo, dijo, del hecho de que la escritura dice no se comerá pan leudado y añade inmediatamente después, este día saldrás, se puede deducir que los israelitas comieron pan sin levadura en Misraín solo un día, en el mes de Abí. Este es el mes perfecto, no siendo ni demasiado caluroso ni demasiado lluvioso. ¿De dónde sabemos que es el mes perfecto? Está escrito aquí, el mes de la maduración, Abí. Y en otra parte está escrito, Elohim hace habitar en casa a los solitarios, saca a los cautivos a la prosperidad. Tejilín 68, verso 7. Y la palabra Bekosharot, prosperidad, se refiere únicamente al mes ideal, que no es ni demasiado caluroso ni demasiado lluvioso para la maduración de la cosecha. Otra explicación de la palabra Bekosharot, Rayo Hanatán dijo, puede leerse como Beki, que quiere decir llorar, y Shirot, cantar. Llorar y cantar, es decir, para los que lloran y para los que cantaban. Los egipcios lloraban porque no había un solo hogar sin muerte en Misraín. Y los israelitas cantaban, voz de regocijo y de salvación hay en las tiendas de los sadiquín. La diestra del Adón hace proezas. Tejilín 118, verso 15. El rabino sostuvo que la palabra hebrea Bejucharot indica que el Kadosh bendito sea, trató caritativamente, Kashirot, con los israelitas, pues está dicho, los rebeldes habitan en una tierra reseca. Salmo 68, verso 7. Aunque eran rebeldes, él los trató caritativamente. En el mes de Abí, indica que comenzaron a intercalar el año en ese momento. Bo, Simán 12. Y será que cuando el Adón te haya introducido en la tierra del cananeo, Mo 13:5, la escritura menciona 5 naciones, aunque de hecho había 7 naciones, las cuales juró a tus padres que te daría. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, cuando le aseguró a Abraham Avino, en aquel día, el Adón hizo un pacto con Abraham Avino, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Bereshit 15:18. Cuando juró a Isaac, habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo, etcétera, etcétera. Y cuando juró a Jacob, la tierra en que estás acostado te la daré, guardarás este rito, Shemot 13:5. Es decir, mis amados ajín, tal como realizaste este rito en Misraín, así debes realizarlo en las generaciones venideras. Le toca a usted y a mí. ¿De dónde nos aseguró que sería? Y os introduciré en la tierra por la cual alcé mi mano, en la tierra del Cananeo. ¿Por qué merecía Canaán que la tierra llevase su nombre? Bueno, cuando Canaán oyó que los israelitas se acercaban, se marchó de aquel lugar. El Kadosh bendito sea le dijo, por cuanto dejaste aquel lugar, la tierra llevará tu nombre, y yo te daré una tierra tan hermosa como la tuya. ¿Qué tierra era esta?
África, y te será dada. Esto está escrito para que nadie diga, la heredé de mis antepasados. Y apartarás para Yuja y Bajei todo lo que abriere matriz. Apartarás significa apartar, como de Asaí dijo. Porque me menciona la escritura, apartarás a todo lo que abriere matriz, Shemó 13:12. Bueno, te menciona puesto que en otra parte dice todo lo que pasa bajo la vara. El diezmo será consagrado a mí, dice Yuhei Bajei, Vayikra 27:32. Dice esto, puede o puedo deducir que esto incluye a un animal huérfano. Bueno, puesto que la palabra apartar se usa en el verso anterior, al igual que en el último, no se puede santificar la parte de la ofrenda de los Juanín, excepto durante la vida de su madre. Así, en este caso, no se puede santificar la parte de los Juanín, excepto durante la vida de la vida de su madre. Si esto es así, entonces así como el último verso se refiere solo a los animales machos, así también el verso anterior se aplica solo a los animales machos. Por lo tanto, cuando la escritura dice todo lo que pasa bajo la vara, significa que incluye macho y hembra. Todo lo que abre matriz indica que una descendencia prematura está exenta de la Torá, de la ley del primogénito. El que nace después de la descendencia prematura también se considera que no es el primogénito. ¿Qué tienes? Bueno, esto incluye a los animales que están todavía en estado embrionario cuando se venden a un gentil. ¿Está obligado a consagrarlo quien compra un animal en estado embrionario? Bueno, la escritura responde a esta pregunta con el verso: todos los primogénitos machos que nazcan de tu rebaño y de tu vacada, esos consagrarás al Adón. Devarim 15:19. Esto nos dice el no o los machos serán del Adón. Shemot 13:12. Rayo se afirmó. Aprendes de esto que si una oveja que no había dado a luz previamente da a luz gemelos machos, ambos pertenecen al Cohen, ya que está dicho, los machos serán del Adón, todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, Shemot 13:12. Pero no con un becerro o con una bestia salvaje, o con un animal sacrificado ritualmente, o con híbridos, o con un koi. El primogénito de un asno podrá redimirlo, pero no con ningún otro animal, que significa sin falta redimirás. Puedes redimir el primogénito de un asno con cualquier animal impuro, solo si ha de ser santificado para el mantenimiento del templo. Si no lo redimes, entonces le romperás el cuello. Shemot 13:13. Aprendemos de esto, Misajín, que el mandamiento de la redención tiene precedencia sobre el mandamiento de romper el cuello de la vaca. ¿Por qué se le ordena romper el cuello? Bueno, el Kadosh bendito sea dijo, has privado a los Cuanín de su propiedad al no redimirla, y por lo tanto debes privarle de tu propiedad y no beneficiarte de ella. ¿De dónde sabemos que está prohibido usarlo? En este verso se menciona romper el cuello y también se menciona romper el cuello en referencia a la vaca, como está escrito, y romperás el cuello de la vaca allí en el valle. Devarim 21:4. Así como romper el cuello de la vaca prohíbe el uso de la misma, así está prohibido usarlo en este caso. Todo primogénito de hombre entre los hijos, redimirás es una declaración general
y según tu evaluación, 5 ciclos de plata. Números 18-16. Es una declaración particular y nada puede atribuirse a la declaración general que no esté incluido en la particular. Pero cuando otra declaración general sigue el verso precedente, redimirás al primogénito de hombre. Números 18-15. Tenemos un ejemplo de una declaración general y una particular seguida por otra declaración general, que debe de considerarse que incluye cualquier cosa que se parezca a lo que se declara en la particular. En este caso, la declaración particular estipula propiedad mueble que no tiene permanencia y por lo tanto, declaración general debe de referirse a propiedad mueble que no tiene permanencia. De esto, Misajín, los sabios concluyeron que el primogénito de hombre puede ser redimido con cualquier cosa excepto esclavos, bonos o tierras, porque tienen permanencia. Todo primogénito de hombre entre tus hijos, Shemó 13:13, si un hombre tiene 5 esposas vírgenes y ellas dieron a luz 5 hijos, debe redimirlos a todos. No, aquí es una pregunta. ¿Debe de redimirlos a todos? La respuesta es sí. Ponga atención. Porque todo lo que abre la matriz que es varón lo redimirás, igual como el animal que tuvo 2. El Kadosh bendito sea le dijo, los primogénitos son propiedad de los Juanín y no se consideran un regalo. ¿Por qué la escritura necesitaba decir redimirás a todos los primogénitos entre tus hijos? Bueno, para señalar que si el padre de un hombre no lo redimió, él debe redimirse a sí mismo. De esto aprendemos que un hombre está obligado a enseñarle la Torá a su hijo. Pero si el padre no lo instruye, debe de estudiar por sí mismo. Esto puede deducirse lógicamente del tema de la redención. Bo Simán 13, con ustedes el Yohanan en el Midrash Tanhuma. Y será que cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? Shemó 13:14. A veces mañana significa el día siguiente y a veces significa el tiempo por venir. En el verso, cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Mañana significa en el tiempo por venir. Por el verso mañana será esta señal, Shemó 8:19. En realidad se refiere al día siguiente en el verso, mañana estaré sobre la cumbre del monte. Mañana se refiere al día siguiente, pero el verso mañana hablarás a vuestros hijos, y a Josué 23:24, se refiere al tiempo por venir. ¿Qué es esto? Bueno, esto se refiere a las leyes de la Pesaj y sucedió que cuando Paró se resistía a dejarlos ir, Shemó 13:15, uno podrá entender esto como que se endureció por su propia voluntad. Por lo tanto, la escritura dice, y Yuhei Bajei endureció el corazón de Paró, que el Adón mató a todos los primogénitos. De esto enseñaron los primogénitos del ganado son sacrificados por lo que sucedió con los primogénitos de los hombres en Misraín. Y el primogénito del hombre es redimido por lo que sucedió con el primogénito del ganado en Misraín. Bo Simán 14. Y será como una señal en tu mano. Shemó 13:16. Aquí, misajín, sobre tu mano se refiere al bíceps. Entre tus ojos se refiere a la parte superior de la frente. ¿Dónde se encuentra? Bueno, la escuela de Yanai dijo, es el lugar en la cabeza del niño donde se ve que late el cerebro del niño. Los 4 pasajes incluidos en las filaterias, ahí vienen, se mencionan en las escrituras, son santifícame, el sáltame, Shemó 13:2.
Y será cuando el Adón te traiga. Escucha, oh Israel, Eshma Israel, Devarim 6:4. Y sucederá si escucháis. Está prohibido tener relaciones sexuales en una casa que contenga tefilín o un rollo de la Torá hasta que se guarden en un recipiente. Rab dijo, cuando una capa está sobre un cofre, es como un receptáculo en un receptáculo. Los 4 pasajes están escritos en un rollo de pergamino y se insertan en las filaterias que se colocan en el brazo. Estos 4 están incluidos también en la filateria que se coloca en la frente, pero están escritos en 4 tiras de pergamino separadas. ¿De dónde sabemos que son necesarias 4 tiras de pergamino separadas? Bueno, de la palabra totafot. Tot es una palabra, jota, que significa 2, y fot es una palabra africana que significa 2, lo que hace 4 para la filateria de la cabeza, y un total de 5 pergaminos en total. ¿Y cómo sabemos que la filateria del brazo contiene solo un pergamino? Bueno, ya que está escrito, y será como una señal en tu mano. La palabra tu mano se escribe con una G adicional, que tiene un valor numérico de 5, y así que hay 5 pergaminos en total. De aquí se aprende que la filateria que contiene los 4 versos en piezas separadas de pergamino se coloca sobre la cabeza, y la filateria con el pergamino que contiene los mismos 4 versos se coloca sobre el brazo. Podría ser posible sostener que la filateria con los 4 pergaminos se coloca sobre el brazo, y por eso la escritura dice, y será por señal en tu mano. ¿Dónde se coloca en la mano? Podría sostener que se coloca en el arco de la mano, tal como se coloca en el arco de la cabeza. Por lo tanto, la escritura dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Devarim 6:6. De esta manera o de esta declaración, Misajín concluyeron, uno debe de colocar la filateria en la parte del brazo opuesta al corazón. Podría sostener que las filaterias deben ponerse de noche. Por eso la escritura dice, a su tiempo de día en día. Shemot 13:10. Es decir, de día y día y no de noche en noche. Podría sostener tal vez se las deban poner en el día de reposo o en los días Kadoshin. Por eso la escritura dice de día en día, lo que implica que hay días en los que un hombre las usa y días en los que no las usa. Los días en los que no las usa son el día de reposo y los días Kadoshin. Podrías decir, tal vez debería colocar las filaterías en su mano derecha. Pero la escritura, por lo tanto, dice sobre tu mano. Y la palabra tu mano se usa solo en referencia a la mano izquierda. Ponga atención. Como se dice, si mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos, y Esaías 48:13, la escritura también dice, puso su mano a la estaca de la tienda y su diestra al martillo del artífice. Jueces 5:26. ¿Cómo sabemos que los pasajes deben estar en un rollo de pergamino? Podemos deducirlo del hecho de que está escrito, y será para ti una señal. Shemot 13:9. Para ti y no solo para los demás. ¿Cuál es el tamaño de la tira de la filateria? Rami, el hijo de Abba, afirmó que Rashimión, el hijo de Laquish, dijo, es del tamaño del dedo que chasquea. ¿Cuál es el dedo que chasquea? El dedo medio. Y su ancho es el de grosor de la cebada. Y la Torá ordena que uno se ponga primero la filateria de la mano y luego
pronuncie la bendición. Nuestro Elohim que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado que nos pongamos las filaterias. Después de eso uno se pone la filateria de la cabeza mientras ofrece la bendición. Nuestro Elohim, Melech del universo, que nos santifica y nos ha ordenado acerca de la Torá de las filaterias. Pero si se detiene mientras se pone la filateria de la mano o de la cabeza con la frase, tu gran nombre, o para recitar la Kedoshá, no necesita regresar de la batalla. Debe comenzar de nuevo porque cada filateria requiere de 2 bendiciones. Si se recitan juntas, se apoyan mutuamente. Sin embargo, si uno interrumpe las bendiciones de las filaterias para responder con las palabras, su gran nombre o la Kedushá, ha cancelado la primera bendición y debe de recibir ambas nuevamente. Seguramente no es necesario decir que si discute asuntos seculares durante ese tiempo, es culpable de no transgresión grave. Cuando se quitan las filaterias, debe quitarse primero la filateria de la cabeza y luego la de la mano. Uno podría pensar que la ley sobre las filaterias se aplica de igual manera a las mujeres. Por eso la escritura dice, para que la ley del Adón esté en tu boca. Shemot 13:9. ¿Y quiénes son los que estudian la Torá? Los hombres. Por lo tanto, las mujeres están exentas de hacerlo, porque no se dedican a la Torá. Puede ser posible concluir que la Torá de las filaterias se aplica a los niños. Por lo tanto, la escritura dice, y la guardarás, y eso se aplica a todos los que son diligentes en el estudio de la Torá y en la realización de buenas obras. Por lo tanto, un niño está exento. Pero si un niño es un bar mitzvah o está bien informado, debe de cumplir con la Torá. Es posible que uno descuide examinar las filaterias y por eso la escritura dice, de año en año. De esta declaración concluyen que un hombre debe examinar sus filaterias al menos una vez cada 12 meses. En este verso se menciona de año en año. Y más adelante se afirma, por un año completo tendrás derecho de redención. Vayikra 25:29. Así como en el primer caso un año significa 12 meses, también en el segundo caso un año implica 12 meses. Esta es la opinión de la escuela de Hillel. La escuela de Shammai, sin embargo, argumenta, uno no necesita examinarlos nunca, nunca más. Entonces Shammai dijo, estas son las filaterias del padre de mi madre. Los 4 pasajes de las filaterias deben de escribirse en el orden correcto. Y si no están escritos de esa manera, deben de ocultarse. Así que hasta aquí quedó la Parashá Bo conforme al Midrash Tanhuma. Le deseo todo lo bueno, que viva bien, coma bien y vista bien. Shalom Ubrajó, Lejitraot. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que no se hayan dormido. Sí, por favor comparta este material y suscríbase a las diferentes plataformas. Yohanan Gutiérrez en YouTube, Fundamentos de la Torá en Spotify y Responsabilidad Humana en Naibus. Shalom Ubrajó.